Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha generado mucha expectación y, seamos honestos, también un poquito de impaciencia. Y sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de información y emoción que rodea a Kerem Bürsin y, específicamente, vamos a desglosar lo que el propio Kerem ha dicho a sus fans después de tanta espera. Sé que muchos de ustedes son verdaderos fans de Kerem, lo siguen de cerca en sus proyectos, en sus redes sociales y están súper interesados en todo lo que hace. Y entiendo perfectamente esa pasión, porque Kerem es un actor talentosísimo, una persona con una energía increíble y un carisma que conquista a cualquiera. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, sobre todo, mucha información de primera mano sobre lo que Kerem ha querido compartir con sus seguidores. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la conversación, me gustaría recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, los análisis de series y películas, y las entrevistas a sus artistas favoritos, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de mostrarme que les gusta lo que hago y de motivarme a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, al suscribirse no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todas las novedades que tengo preparadas. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin es un actor que se toma muy en serio su relación con sus fans. Sabe que su éxito se debe en gran parte al cariño y al apoyo incondicional que recibe de su público. Por eso siempre trata de mantener una comunicación fluida y transparente con sus seguidores, compartiendo noticias sobre sus proyectos, reflexiones personales e incluso interactuando directamente con ellos en redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses, muchos fans han sentido que Kerem ha estado un poco más distante, un poco más reservado. Han surgido rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre las razones de este aparente silencio. Algunos decían que estaba trabajando en un proyecto secreto de gran envergadura, otros que se estaba tomando un tiempo para desconectar y recargar energías, y otros incluso insinuaban que podría haber algún problema personal. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda. Kerem, después de un periodo de intensa actividad profesional, decidió tomarse un tiempo para sí mismo, para reflexionar sobre su carrera, para explorar nuevos caminos y para conectar aún más con su esencia. Fue un proceso introspectivo, un viaje personal que le permitió recargar energías, renovar su creatividad y regresar con una perspectiva aún más clara sobre lo que quiere hacer en el futuro. Y después de esa espera, que para muchos fans se sintió como una eternidad, Kerem finalmente decidió romper el silencio y dirigirse directamente a sus seguidores. Lo hizo a través de un mensaje sincero y emotivo publicado en sus redes sociales, en el que explicaba las razones de su ausencia y compartía sus reflexiones sobre este periodo de introspección. En ese mensaje, Kerem comenzó agradeciendo a sus fans por su paciencia y comprensión. Reconoció que había estado un poco ausente y que entendía que muchos se sintieran preocupados o desilusionados. Les aseguró que no había sido su intención causarles ninguna inquietud y que valoraba enormemente el cariño y el apoyo incondicional que siempre le habían brindado. Luego explicó que había necesitado tomarse un tiempo para sí mismo, para desconectar del ruido mediático y para concentrarse en su crecimiento personal y profesional. Les contó que había estado explorando nuevas áreas de interés, que había estado leyendo mucho, viendo películas, viajando y, sobre todo, aprendiendo y creciendo como persona. También les reveló que había estado trabajando en nuevos proyectos que le ilusionaban enormemente y que estaba deseando compartir con ellos. Les adelantó que se trataba de proyectos muy diferentes a lo que había hecho hasta ahora, proyectos que le permitían explorar nuevas facetas de su talento y que le desafiaban a superarse a sí mismo. Kerem también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la salud mental y del bienestar emocional. Les animó a cuidarse, a priorizar su tiempo libre, a conectar con sus seres queridos y a buscar ayuda profesional si la necesitaban. Les recordó que no están solos y que siempre hay personas dispuestas a escucharlos y a apoyarlos. Pero quizás lo más importante de todo el mensaje fue la sinceridad y la autenticidad con la que Kerem se dirigió a sus fans.
No trató de ocultar sus sentimientos, no se avergonzó de mostrar su vulnerabilidad y no tuvo miedo de compartir sus dudas y sus inseguridades. Se mostró tal como es, un ser humano imperfecto, pero con un corazón enorme y una pasión inmensa por lo que hace. Y esa sinceridad fue precisamente lo que conectó tan profundamente con sus seguidores. Los fans de Kerem no solo admiran su talento como actor, sino que también valoran su honestidad, su humildad y su compromiso social. Lo ven como un modelo a seguir, como una persona que utiliza su plataforma para inspirar y para hacer del mundo un lugar mejor. Por supuesto, el mensaje de Kerem no estuvo exento de controversia. Algunos críticos lo acusaron de ser demasiado vago y de no dar detalles concretos sobre sus nuevos proyectos. Otros cuestionaron su sinceridad y lo acusaron de utilizar su imagen para promocionarse a sí mismo. Pero la gran mayoría de sus fans lo recibieron con los brazos abiertos y le agradecieron por su honestidad y por su cercanía. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la conexión que Kerem tiene con su público. Una conexión basada en el respeto mutuo, en la admiración y en el cariño. Una conexión que ha superado pruebas y obstáculos y que se ha fortalecido con el tiempo. Ahora analicemos un poco más en detalle algunos de los puntos clave del mensaje de Kerem. Primero, el agradecimiento. Kerem fue muy enfático al agradecer a sus fans por su paciencia y comprensión. Reconoció que su silencio había generado inquietud y les aseguró que valoraba enormemente su apoyo. Este gesto de humildad y gratitud es fundamental para mantener una relación sólida con su público. Segundo, la explicación de su ausencia. Kerem no se limitó a pedir disculpas por su silencio, sino que explicó las razones detrás de su ausencia. Les contó que había necesitado tomarse un tiempo para sí mismo, para reflexionar y para recargar energías. Esta transparencia ayuda a generar confianza y a fortalecer el vínculo con sus seguidores. Tercero, la mención de sus nuevos proyectos. Kerem no dio detalles concretos sobre sus nuevos proyectos, pero sí adelantó que se trataba de proyectos muy diferentes a lo que había hecho hasta ahora. Esta información genera expectación y curiosidad, y anima a sus fans a estar atentos a sus próximos movimientos. Cuarto, la referencia a la salud mental. Kerem aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la salud mental y del bienestar emocional. Este mensaje es especialmente relevante en la sociedad actual, donde cada vez más personas sufren de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Al hablar abiertamente sobre este tema, Kerem contribuye a desestigmatizar la enfermedad mental y a animar a las personas a buscar ayuda profesional si la necesitan. Quinto, la sinceridad y la autenticidad. Como mencioné anteriormente, la sinceridad y la autenticidad fueron los elementos más importantes del mensaje de Kerem. No trató de ocultar sus sentimientos, no se avergonzó de mostrar su vulnerabilidad y no tuvo miedo de compartir sus dudas y sus inseguridades. Esta honestidad es lo que realmente conecta con sus seguidores y lo convierte en un modelo a seguir. En resumen, el mensaje de Kerem Bürsin a sus fans después de tanta espera fue un mensaje sincero, emotivo y lleno de significado. Un mensaje que refleja su compromiso con su público, su pasión por su trabajo y su preocupación por el bienestar de los demás. Un mensaje que sin duda fortalecerá aún más su relación con sus seguidores y lo consolidará como uno de los actores más queridos y respetados de la actualidad. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hablamos sobre la expectación que había generado el silencio de Kerem Bürsin y las diferentes teorías que surgieron al respecto. Segundo, analizamos el mensaje que Kerem dirigió a sus fans, destacando su agradecimiento, su explicación de su ausencia, su mención de sus nuevos proyectos, su referencia a la salud mental y sobre todo, su sinceridad y autenticidad. Y tercero, reflexionamos sobre la importancia de la conexión entre Kerem y su público, una conexión basada en el respeto mutuo, en la admiración y en el cariño. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el mensaje de Kerem y sobre su relación con sus fans. Y finalmente quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para mí. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Es la mejor forma de mostrarme que les gusta lo que hago y de motivarme a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además,
Al suscribirse no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todas las novedades que tengo preparadas. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.